tomar asiento, amada iglesia. Invitamos a los niños que vayan pasando para sus respectivas clases. Mientras los niños pasan, vamos a cerrar nuestras vistas ahí sentados como estamos y damos libertad al Señor para que nos hable en esta hora. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir. Señor, te rogamos ahora que habla nuestros corazones. Llévate de en medio nuestro toda distracción y todo aquello que nos pueda impedir escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Señor, reprendemos toda obra del enemigo y todo lo que se levante, Señor, en contra de tu verdad. Someto mi espíritu a ti, Señor, mi razón, mis pensamientos, aún mis intenciones, las someto a tu Espíritu Santo. Que sea tu voz, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones en esta hora. Toma el control de este lugar, de este ambiente, Señor, y que tu presencia se establezca de una forma sobrenatural. Damos gracias al Señor por tu palabra y por lo que tú vas a hablar a nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a tratar de ser corto porque yo no sé si ustedes, pero yo tengo un poquito de hambre. ¿No? Hablemos lo que hay que hablar. La comida espiritual es más importante, Nixon. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, vamos a leer un pasaje ahí, una palabra que es muy conocida por todos nosotros. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, cuando la encuentres tú dime un amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al versículo 46. 18, 41 al 46. Amén, ¿lo encontraron? Dice la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En este pasaje vemos uno de los momentos más importantes y poderosos del ministerio del profeta Elías. Acaba de suceder algo extraordinario. Un poquito anteriormente, si leemos todo el pasaje, todo el capítulo, un poquito más atrás también en el capítulo anterior, Dios había respondido con fuego en el Monte Carmelo, demostrando que Él es el único Dios verdadero, Dios poderoso. Había derramado fuego sobre el altar que Elías había presentado. No nos olvidemos que Elías está en un debate contra los sacerdotes de Baal para ver cuál era el Dios que tenía más poder. Los dos tenían altares levantados, sin embargo, dijo Elías: donde sea que caiga el fuego primero, ese es el Dios verdadero. Y Dios respondió con fuego sobre el altar que Elías había levantado y edificado y restaurado. Pero sin embargo, el mayor problema que estaban enfrentando el pueblo es que había sequía. Aunque el fuego había caído, aún no llovía.
El pueblo ha visto fuego, pero la tierra estaba todavía seca. El fuego muchas veces es el inicio de lo que Dios quiere hacer. La manifestación del fuego de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, que es lo que purifica, es el inicio de lo que Dios está empezando a hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares y en nuestra amada iglesia, la iglesia del Señor. En el contexto histórico, en el contexto espiritual, para entender este pasaje debemos mirar un poquito en el capítulo 17. Ocurre ahí que el profeta Elías se presenta ante el rey Acab y declara: vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahí mismo, en ese instante, Dios decreta sequía. No fue algo que sucedió gradualmente, pasó un tiempo, no fue en el momento que fue declarada esta palabra, el cielo se cerró. Se cerró. ¿Y qué significa el cielo cerrado cuando se cierra el cielo? En el contexto bíblico, significa obviamente ausencia de lluvia, pero también significaba escasez de la bendición de Dios. Cuando el pueblo decía se cerró el cielo, no hay lluvia, ellos automáticamente decían el juicio de Dios ha caído sobre nosotros, porque la lluvia significaba bendición. Y todavía la lluvia para nosotros sigue siendo muy importante. Esto no era algo nuevo para el pueblo. En Deuteronomio capítulo 11, versículos 16 y 17, ya estaba destinada esta palabra para el pueblo. Les dijo ahí: guardaos pues, que vuestro corazón no se infactúe, y os apartáis y sirváis a dioses ajenos, y no os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos. Esto ya había sido hablado al pueblo de Israel. Y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ya habían sido llamados la atención. Si ustedes se apartan, si ustedes se inclinan sobre dioses ajenos, el cielo se va a cerrar, no va a venir la lluvia, y por lo tanto no va a haber fruto. Cuando la tierra se seca, no hay fruto. ¿Por qué vino la sequía? Israel estaba bajo el reinado de Acab, del rey Acab, su esposa Jezabel. Y estos dos personajes promovieron precisamente lo que Dios había dicho que no hagan. Era la adoración a dioses ajenos. Y este rey Acab y su esposa, mayormente la esposa, parece que Acab era el que se dejaba dominar, promovieron la adoración a Baal. Por lo tanto, Dios cierra el cielo. Baal era considerado el dios de la lluvia, ¿sabían ustedes? Baal era considerado el dios de la fertilidad. Baal era considerado el dios de la agricultura para los paganos. Entonces Dios algo intencionalmente, Dios está haciendo algo intencional, está diciendo: ustedes tienen un Dios supuestamente el Dios de la lluvia, vamos a ver. Voy a cerrar los cielos, a ver si tu Dios va a abrir los cielos por ti. La sequía era un juicio directo de Dios contra el corazón de un pueblo que se había apartado de Él. De un pueblo que se había inclinado a dioses ajenos y que estaban adorando otras cosas más que al Dios de los ejércitos. Este impacto de la sequía en la cultura del antiguo Israel era una flaqueza contra su economía. Ellos dependían de la agricultura y por lo tanto dependían de la lluvia. No había sistemas modernos como tenemos ahora que conectan bombas y traen el agua del río. No tenían
ese poder económico ni tampoco tenían esos sistemas modernos en ese tiempo. Ellos necesitaban la lluvia, necesitaban la bendición de Dios. La lluvia era vista como una bendición directa de Dios. Si ellos veían la lluvia, decían, ok, Dios está contento con nosotros. Esta sequía, según Lucas capítulo 4, versículo 25, duró 3 años y 6 meses. 3 años y medio sin ver la lluvia. 3 años y medio, que significaba tiempos de hambre, significaba muerte del ganado, por lo tanto no leche, no carne, crisis económica, desesperación total. Esto estaba viviendo el pueblo por 3 años y medio, según Lucas capítulo 4, versículo 25. No solo en este tiempo, sino ahora la lluvia sigue siendo tan importante para nosotros. Para los que han sido criados en el campo, yo fui criado en el campo y sabemos lo que la lluvia significa, sabemos cuando la sequía viene y cómo se destruye todo se seca, no hay fruto. Pero más profundo aún en el contexto de Dios, la sequía revela una crisis espiritual. El pueblo que estaba experimentando esta sequía por fuera, esta sequía de sus campos, esta sequía sobre sus siembras, era porque ya estaban secos espiritualmente por dentro. Y yo no sé si tú en un momento de tu vida, espiritualmente hablando, has sentido esa sequía espiritual. Yo no sé si en un momento de tu vida has sentido que no te sientes lleno ni satisfecho. Que no sientes que hay vida dentro de ti. Eso se llama sequía. Cuando tratas de buscar a Dios, pero la palabra está seca, cuando la palabra no entra, no penetra a tu corazón para que te haga sentir que Dios te está llamando en este tiempo. Sequedad. Y estamos en una lucha constante de la sequedad espiritual en las iglesias, en nuestros hogares, en las congregaciones. Hay sequedad espiritual, la palabra no transforma, no penetra, no está haciendo lo que debería hacer. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de sequía. Todas las palabras que escuchamos a veces son palabras superficiales o palabras media maquilladas para que no te vayas de la iglesia. Entonces no se habla del pecado, no se habla de no inclinarse a otros dioses que tiene que ver con todo lo que nos separe de Dios. El inclinarnos al Dios dinero, al inclinarnos al Dios materialismo. Todo eso nos produce sequedad. Y el pueblo está experimentando esta sequía por fuera, pero también era porque ya estaban secos por dentro. Habían abandonado su Dios. Habían dejado a Dios a un costado. Habían dejado a Dios, aquel que los libertó, aquel que les estaba dando esa oportunidad para poder ser redimidos. Lo habían dejado. El momento de cambio en Primera de Reyes 18 nos muestra un cambio. Después de ese enfrentamiento que tuvo Elías contra estos profetas de Baal, y Dios manda el fuego, el pueblo de Dios declara y dice algo: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces Elías le dice a Acab: ok, ahora sí, el pueblo ha decidido caminar en pos de Dios. Está declarando que solamente Jehová es Dios. Ahora sí, en el versículo 41 le dice: sube al rey Acab, come y bebe, porque una lluvia grande se oye.
que significaba sube. Probablemente se refiere a que Acab subiera al lugar elevado, al monte Carmelo, pero posiblemente también sea que le estaba diciendo, regresa a tu casa, sube a tu residencia. Pero espiritualmente significa, Acab, el tiempo de tu crisis está terminando. Prepárate para lo que se viene. Algo nuevo se viene. Prepárate, esa crisis, esto que estamos viviendo, esta sequía, está a punto de terminar. Sube, come y bebe, más que una invitación después de 3 años y medio de sequía. Esto no era una frase casual. No era común que se estaba hablando el come y bebe, porque no había sequedad, no había lluvia, no había producción. Pero era una señal de parte de Dios para el rey Acab que el juicio se estaba terminando, que ya no tenía que angustiarse más, que el tiempo nuevo de Dios estaba llegando. Y lo increíble de todo esto es que Elías oye una lluvia que venía, aunque no estaba lloviendo. Antes de ver la lluvia, Elías ya escuchaba esa lluvia venir. Ya la escuchaba. El versículo 42, y Elías subió al cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Esta no es una postura común. En la cultura antigua en Israel, la oración se podía hacer de varias posturas, parado o de pie, como reverencia. También se la podía hacer con manos levantadas, como un acto de dependencia de Dios hacia el cielo. Manos levantadas significa, Señor, yo dependo de ti, Señor, yo me rindo a ti. O postrado, que también tenía que ver con una adoración total. Pero esta postura específica que Elías toma, algunos estudiosos señalan que esa era la posición de un siervo completamente rendido. La postura de doblar rodillas, de poner su cabeza entre las rodillas, significaba una postura de alguien en profundo dolor, en profunda angustia. Incluso algunos comparan esta postura como algo simbólico de una mujer en trabajo de parto. En esos tiempos se dice que esa postura la usaban las mujeres cuando tenían estos dolores, estas contracciones, para poder aliviar su dolor. Y el profeta Elías usa esta postura para clamar por su pueblo, para clamar delante de Dios, Señor, ten compasión, ten misericordia. Está de rodillas, clamando al Señor para que venga la lluvia. Y Elías sube al monte, se inclina ahora y luego manda a su criado. A ver, mientras él oraba, lo mandaba al criado y le decía, criado, anda a ver si viene la lluvia. El criado fue y nada, no veía nada. A la segunda vez, dice Elías, vuelve a ir. Y dice que lo mandó hasta 7 veces. ¿Cuánto habrá pasado en ese periodo de tiempo? De la primera vez que fue, de la segunda vez. ¿Cuánto tiempo en la Biblia no lo dice? Pero pueden ser horas y horas. Donde Elías estaba arrodillado con su cabeza entre las rodillas, clamando al Señor porque no veía todavía el mover de Dios. Y le decía al criado, anda a ver. Hasta la 7ª vez que el criado vuelve y le dice, Elías, veo una pequeña nube. Veo una pequeña nube. Seguramente en el criado esa pequeña nube no significaba nada.
Esa pequeña nube, lluvia, como una pequeña nube que era, dice la palabra del Señor específicamente, que era como el tamaño de la mano de un hombre. Ese era el tamaño de la nube que vio el criado. A los ojos humanos, nada. Pero Elías le dice, ahí viene la lluvia. Andan del rey. Dile que suba a su casa porque la lluvia viene, que no lo agarre la lluvia en el camino. Y el criado seguramente, pero ¿qué lluvia? Yo no. Es una pequeña nube nomás. Seguramente para muchos esa pequeña nube no es suficiente. Dios puede estar obrando aunque no veas nada todavía. Y Dios está obrando aunque no vemos la tremenda tempestad de la lluvia que Dios quiere traer en este tiempo. La nube era pequeña, pero era suficiente para ver el principio de lo que Dios quería hacer. Elías no se detuvo en el primer intento. En el primer no hay nada, no se detuvo. En el segundo, Señor, no hay nada, no se detuvo. En el tercero no se detuvo, siguió clamando, siguió buscando a Dios, siguió rindiéndose al Señor, siguió clamando al Señor. Muchas veces la iglesia hoy ora una vez y dice, pero no veo el resultado, Dios. A veces oramos una vez y decimos, Señor, pero es que todavía no pasa nada. Pero nosotros, iglesia del Señor, necesitamos este espíritu de Elías, que no se rinde, que no se rinde. Hay que orar con persistencia, hay que orar con perseverancia, hay que seguir creyendo aunque no veamos la evidencia inmediata. Hay que seguir esperando en el tiempo de Dios porque la lluvia viene. La pequeña nube se convierte en una gran tormenta. Lo que empezó invisiblemente ahora es innegable. Ya Dios mostró su poder, ya Dios mostró su misericordia. Cuando Dios quiere obrar, empieza a obrar de una forma que a veces no somos personas que decimos o no valoramos lo que el Señor empieza a hacer y no valoramos lo que el Señor está trabajando en nuestro corazón y no valoramos esa pequeña nube que viene. A veces no la valoramos. Pero esto va a crecer progresivamente y va a terminar poderosamente en medio de una congregación ardientes del Espíritu Santo, ardientes del poder de Dios. La iglesia actual, la iglesia hoy, nosotros necesitamos salir de esta sequía. Salir de esta sequía. La sequía actual puede ser esa sequía de oración genuina. La mucha actividad, poca intimidad con Dios. La sequía actual puede ser sequía de la palabra. Se predica mucha motivación, mucha prosperidad, muchas cosas así, pero no predicamos la palabra. Una palabra que transforma basado en lo que la palabra de Dios manifiesta. Sequía de la palabra, sequía de santidad. La iglesia se parece más al mundo que a Cristo. Hacemos todo lo que el mundo hace. Modelamos lo que el mundo hace. Practicamos lo que el mundo practica. Pero no estamos modelando más a Cristo. Por lo tanto, estamos en medio de una sequedad de santidad en la iglesia del Señor. Sequía del Espíritu Santo. Debemos ser personas que amamos al Espíritu Santo, que amamos las estrategias de la presencia de Dios para alcanzar al perdido a través del poder del Espíritu. Jesús les dijo a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que sean testigos. Dependemos del Espíritu Santo. Sequía de arrepentimiento. Queremos bendición,
Queremos el respaldo de Dios, pero que no nos confronten. Que no nos digan que estamos mal, que no nos digan que estoy en pecado, que no nos digan estas cosas. Pero sí quiero la bendición. No se predica arrepentimiento, pero sí se predica que eres bendecido, que eres prosperado y que todo te va a ir bien. Elías ceñó sus lomos. En la cultura del antiguo Israel, los hombres usaban túnicas largas, pero eran usadas para poder remangárselas. ¿Cómo le dicen ustedes? Sí, remangárselas, para poder correr, para poder trabajar, para poder pelear, o no pelear, no, tranquilos. Y cuando la Biblia dice, se ciñó sus lomos, tenía que ver con prepararse para la acción. Tenía que ver con quitarse eso que estorbaba para poder moverse, para poder dar el primer paso, para poder activarse en lo que Dios le estaba pidiendo. Tenía que ver con prepararse para la acción. Estar listo para moverse con rapidez a lo que Dios le estaba pidiendo. Elías se ciñó los lomos, se remangó sus vestiduras y estaba listo para hacer todo lo que Dios le pida. Listo. Necesitamos que vuelva la lluvia. No quieren lluvia ustedes. Yo sí la quiero. La nieve no, la lluvia. ¿Cómo vuelve la lluvia? Esta historia nos da un patrón. Restaurar el altar. Antes de la lluvia, Elías repara el altar. Y nosotros como iglesia necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Arrepentimiento, el pueblo reconoce que Jehová es Dios. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay lluvia. No se abren los cielos. La persistencia en la oración. Elías ora hasta ver los resultados una y otra vez. Una y otra vez, criado, anda, mira, no pasa nada, sigue orando hasta que ve lo que el Señor quiere hacer. Fe en lo pequeño, en los pequeños que estamos viendo de parte de Dios en este tiempo. Hay que confiar, no tenemos que menospreciar esas pequeñas cosas que Dios está haciendo. Una pequeña nube fue suficiente. No menospreciemos los comienzos de Dios, los pequeños comienzos de Dios, las pequeñas cosas que el Señor está haciendo en este tiempo. Lo más importante de esta historia es que la sequía no era el final para el pueblo de Dios. No era el final lo que Dios estaba queriendo hacer. El final tenía que ver con un avivamiento. La sequía era el escenario para traer lo nuevo que Dios quería traer. Hoy tal vez nos sentimos secos. En nuestra familia sentimos sequedad a veces. Sequedad espiritual. Sequedad económica. En nuestra iglesia podemos sentir sequedad. Sequedad de arrepentimiento, sequedad del Espíritu Santo, sequedad en diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. Pero déjame decirte que Dios sigue siendo el mismo.
Y ese Dios que cerró los cielos a este pueblo que se había apartado de Él, Él mismo los abrió cuando reconocieron que Jehová era su Dios. Cuando ellos reconocieron que Jehová era el único Dios. Necesitamos subir al monte como Elías. Es tiempo de orar una y otra vez. Es tiempo de creer una y otra vez. Es tiempo de esperar el mover de Dios. Hay tiempo de seguir clamando con nuestro rostro en medio de las rodillas. Seguir clamando hasta no ver el poder de Dios manifestarse. La lluvia viene en camino. La lluvia viene en camino. Yo no sé tú, pero la sequedad, hermanos, está destruyendo a la iglesia del Señor. La sequedad está carcomiendo a la iglesia cristiana hoy en día. Yo no quiero eso. ¿Amén? ¿Quieren eso? No queremos eso. Y esta es una palabra, no quiero decir una palabra profética, pero una palabra que nos tiene que hacer ver a nosotros mismos en qué lugar estamos como iglesia del Señor. Hacia dónde estamos apuntando como iglesia del Señor. ¿Qué es lo que seguimos necesitando como iglesia del Señor? Necesitamos más oración, necesitamos más arrepentimiento, necesitamos más búsqueda, necesitamos más ser confrontados con la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos? Pero lo que estoy seguro que ni tú ni yo como iglesia del Señor queremos la sequedad en medio de nuestra congregación, ni en medio de nuestros hogares, ni en medio de nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor. No es lo que queremos. Yo quiero que los cielos se abran. Y si ya el Señor nos está haciendo experimentar un poquito del fuego de Dios, es porque la lluvia ya viene. La lluvia viene para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestras congregaciones. Amén. Ponte de pie, iglesia.